Terapia cognitiva para fobia social. Consideraciones del modelo cognitivo de Beck. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por comportamientos anticipatorios hacia un daño posterior real o imaginario que están acompañados por respuestas fisiológicas y cognitivas de malestar ante una situación o estímulos indicadores de peligro. De por sí, los miedos anticipados ante la desaprobación social, el desempeño ante personas críticas, figuras públicas y de autoridad que impliquen evaluación social, se transforman en ansiedad social. Ahora, tenemos claro que el trastorno de ansiedad ha sido tratado con efectividad y eficacia desde hace varias décadas con terapias de corte cognitivo-conductual, en las cuales se incorporan técnicas cognitivas las cuales buscan reducir emociones y conductas modificando procesos y productos cognitivos disfuncionales y técnicas conductuales con las cuales se busca reducir emociones y conductas desadaptativas, estableciendo así nuevos comportamientos adaptativos. Ahora, el modelo cognitivo de la fobia social, Beck y sus colaboradores postularon que desde el procesamiento de la información, que la ansiedad es un resultado emocional de complejas respuestas biopsicosociales de importantes componentes evolutivos, afectivos y cognitivos, que parten así desde la percepción y reconocimiento de una señal de adversidad procesada de manera selectiva y sesgada en cuanto a la evocación de la información contenida en la memoria y la interpretación ya sea polarizada, personalizada, catastrófica y selectiva, cuyo resultado es una reacción disfuncional del sistema de respuesta emocional. El modelo para la fobia social inicia con una explicación sobre el funcionamiento del aparato cognitivo, en las cuales las emociones negativas y una marcada sensación de inadecuación se enfoca hacia las situaciones sociales asociadas a conductas automáticas que buscan permanentemente ser minimizadas y evitar ser percibidas por una audiencia real o imaginaria, generalmente sobreestimando. El proceso en sí tiene tres etapas. En la fase anticipatoria se presentan respuestas de ansiedad ante situaciones de amenaza social, que pueden ir desde minutos previos hasta varias semanas, lo que generalmente representa en sí un patrón de evitación de los sitios donde tendrá lugar la situación social. Durante la fase de exposición, la persona con fobia social activa una serie de creencias centrales acerca de sí mismo, activación del autoesquema, que por ejemplo, soy mediocre o soy una persona incompetente. Además, aparecen sesgos de interpretación y la atención se focaliza en las respuestas fisiológicas y motoras de la ansiedad y el mismo desempeño. Y la fase post-evento se inicia una vez se ha terminado la exposición y se caracteriza por una serie de sesgos en los procesos de memoria, tanto en almacenamiento como en recuperación, donde la persona recuerda con mayor facilidad sus errores, los almacena junto a otros similares justificándolos como parte de su experiencia y omitiendo los aciertos y la información que no está a su favor de su propio autoesquema y competencia, lo que termina en un círculo de evidencia sobre la naturaleza amenazante de los demás, la incapacidad personal y los niveles de ansiedad exagerados en las situaciones sociales. Buenas noches, ahora nos toca hablar sobre la evaluación del caso clínico con fobia social. Empezamos con una entrevista clínica semiestructurada, heteroaplicada por cada trastorno. Esta comprende de preguntas dicotómicas entre sí y no, escalas de 0 a 8 y preguntas abiertas para el interés clínico. Se recomienda usar el test de escala para evaluar la ansiedad para situaciones sociales de Watson y Friend. Luego de recolectar la información, tenemos el formulario cognitivo de caso, que permite establecer la hipótesis de causa y mantenimiento de la problemática. Esto nos lleva a una integración nomotética e ideográfica con ciertos elementos claves. Podemos mencionar algunos como el rasgo de situaciones sociales amenazantes, distribución del contenido, la anticipación, exposición y post-evento. También tenemos la evaluación de temores explícitos sesgados, la evaluación de la atención autofocalizada y también la formulación de los autoesquemas sociales. Con respecto a la terapia cognitiva para la fobia social, tenemos como primer paso la elaboración del plan de psicoeducación en terapia cognitiva y funcionamiento. El segundo paso es identificar los patrones cognitivos disfuncionales e iniciar la fase de reestructuración cognitiva. Como tercer paso tenemos el aumento de la tolerancia de las respuestas fisiológicas de la ansiedad. Y por último tenemos el rompimiento del círculo patológico presente en los procesos de recuperación y almacenamiento de información de los esquemas subyacentes. La evidencia empírica en la terapia cognitiva para la fobia social. En esta parte, la evidencia empírica nos indica la información que adquirimos a través de la observación o la experimentación. Debemos considerar que uno de los aspectos claves en la intervención de la fobia social
es la combinación de procedimientos de reestructuración cognitiva con la exposición de estímulos fóbicos. N autores, como el caso de Stravinsky, Bond y Amado, concluyeron que en la fobia social priman variables causales cognitivas y los mejores tratamientos se potencia por los efectos de estrategias terapéuticas orientadas a cambios de los procesos cognitivos que mantienen la fobia social. Agregaron además que las variables cognitivas causales son un objeto clave de la intervención en este tipo de trastorno. Igualmente, existen factores como la interpretación del evento y la valoración de las capacidades de afrontamiento, las cuales demostraron que la terapia cognitiva está asociada a la disminución significativa de interpretaciones negativas desadaptativas de los eventos sociales y pueden servir de predictores de la aparición de síntomas de fobia social pasados ciertos meses de finalizado el tratamiento. Es importante, además, considerar que la reestructuración cognitiva puede ser llevada en escenarios artificiales, los cuales, según los ejemplos citados, causaron resultados positivos previo y post tratamiento. Uno de estos ejemplos fue el de los pacientes que cumplían con los criterios de fobia social y trastorno de agorafobia. Además, sumado a esto, el temor de hablar en público. Se recomienda que la terapia cognitiva debe ser preferiblemente corta y haber demostrado efectividad usando protocolos de escasas sesiones. En una investigación de Wells y de Papageorgiou, indicaron que la terapia cognitiva breve fue efectiva en todos los pacientes que demostraron mejoras clínicamente significativas. Además, también debemos considerar la duración de los resultados bajo el criterio óptimo de costo-efectividad, es decir, del mantenimiento a largo plazo y con el bajo costo. En estudios recientes se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es efectivamente superior con respecto a la terapia psicodinámica. Es importante mencionar que algunos estudios, aunque no evidenciaron superioridad a otros tratamientos, sí comprueban igualmente su validez, como el caso de Stravinsky, el caso de Bond y Amado en el 2004, quienes destacaron que las variables cognitivas hacen parte de las causas de la fobia social y en su comparación a resultados no se muestran indicadores de mayor efectividad comparados a otras terapias. Existen otros autores como Clark, Sandin y Aberg que utilizan las metodologías multifactoriales y de regresión múltiple, incluyendo seguimiento de hasta 12 meses. Un aspecto a rescatar es que la terapia cognitiva grupal no es superior a la individual, debido a la manera de manejar los procedimientos de manera esquemática. Consideremos que existen algunos estudios que indican que la terapia individual es más efectiva que la grupal, puesto que permite intervenir de forma directa los esquemas y creencias particulares de los pacientes, además de mejorar síntomas de estado de ánimo, aunque el objetivo del tratamiento estuviese enfocado más que todo a la fobia social. Buenas tardes, profesor, compañeros, o bueno, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me toca el tema, para finalizar el tema de las conclusiones, y empiezo diciendo que esto es este tratamiento es el más recomendable para usarlo, ya que debido a su estructura metodológica en las terapias, eh, entre ellos la función principal de exposición de la persona, ubicándolo dentro de un grupo exigente y que de esa manera pueda ser capaz de comprender y superar las pruebas, hace que este método sea eficaz y eficiente. Y justamente lo vimos dentro de los temas que hayamos. Por ejemplo, ya que nos decían que es uno de los métodos más recomendados,
gracias a su soporte empírico que tuvo con estudios controlados, ¿no? Demostrando niveles de eficacia y efectividad bien altos. Hemos visto el tema, qué es el modelo cognitivo en sí de la fobia social, cómo es, de dónde viene, cómo ataca, cómo nosotros nos sentimos, qué es lo que pasa, cómo convertimos, ¿no? Eso, cómo lo hacemos externo, cómo nos afecta a nosotros. Vimos cómo son las terapias cognitivas para la fobia social. También vimos las evidencias que existen, ¿no? Estas evidencias empíricas de la teoría cognitiva para la fobia social. Y bueno, profesor, para no hacerla más larga, justamente es esto, ¿no? Sin embargo, también podemos ver que todavía hay algo que todavía como que falta desarrollar, como que hay camino para poder seguir estando, ¿no? Y parte de nosotros dentro de las conclusiones vemos que es un gran trabajo donde nos demuestran que sí, efectivamente se puede trabajar y no solamente lo que es la fobia social, sino también otros tipos de malestares. Eso sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias. Y mi grupo termina con esto. Gracias. Gracias, profesor, y también, muy bien. Espero volvernos a encontrar.